Hola internauta, esto es un proyecto por fans y para fans, con el único fin de entretener. Sin más que decir, disfruten, porque esto es... The Magnum Archives, episodio 28. Pegado a la piel. Por favor, di tu nombre y el motivo de tu experiencia. Ah, eso. ¿Estás bromeando? Te aseguro que lo grabará perfectamente. Sabía que ustedes eran un poco informales, pero esto es ridículo. No hay duda de que estás acostumbrado a un equipo de mayor calibre cuando pretendes ver fantasmas en iglesias antiguas y manicomios. A las personas les gusta el espectáculo, les gusta nuestro espectáculo. E incluso si exageramos un poco, incluso si le agregamos algo de chispa, seguimos siendo más respetados como investigadores paranormales con más evidencia que tu grupo. Somos investigadores paranormales. Somos académicos, eruditos. Da igual, el caso es que actuemos un poco para la cámara, es porque no podemos mirar cambios de temperatura, lecturas electromagnéticas todo el tiempo. Todavía seguimos en búsqueda de fenómenos genuinos, documentados y sobrenaturales. Ustedes solo toman cualquier historia ridícula de cualquier soñador, idiota traumado y drogado de la calle. Vampiros, monstruos debajo de la cama, control mental, en serio, ¿a quién le importa la evidencia? ¿A quién le importa el equipamiento científico cuando puedes contar con la historia en el Instituto Magnus? Y aún así, viniste a dar un testimonio. Bueno, sí, pero... Déjame adivinar. Ninguno de tus respetados investigadores paranormales te creería, ¿verdad? Bueno, dejemos esto en claro. Es muy probable que yo tampoco te vaya a creer, pero haremos un testimonio y vamos a investigarlo por ti. Ahora, por favor, di tu nombre y el motivo de tu experiencia. Mi nombre es Melanie King. Tengo un canal de YouTube llamado Ghost Hunt UK. Y tu testimonio es sobre... Vi en el hospital militar abandonado en Cambridge cuando grabamos en enero de 2015. Día de grabación, 17 de abril de 2016. Espera, el hospital militar abandonado de Cambridge. Estoy casi seguro de que los avistamientos de ese lugar estaban bien documentados. ¿Por qué ninguno de tus respetados compañeros te cree? Supondría que serían tus aliados. Porque lo que vi no estaba relacionado al hospital en sí. Al menos no creo que lo estuviera. Continúa. Bueno, durante meses habíamos esperado para grabar en ese lugar. El programa es generalmente común. Vamos a una ubicación de noche, exploramos un poco, instalamos el equipo y después, claro, pasamos un tiempo analizando la información recopilada y... ¿Ven fantasmas? Bueno, sí. ¿Sabes qué? Claro que sí. A veces los vemos o tenemos evidencia. Bueno, durante meses habíamos esperado para firmar en ese hospital, pero nunca habíamos conseguido un permiso. Resulta que hay asbesto en las paredes. Eso lo hace muy peligroso para la salud y la seguridad. Sin embargo, lo iban a demoler e iban a transformarlo en una vivienda residencial en junio, así que teníamos tiempo límite. Por suerte somos un programa independiente. No tengo a nadie respirándome en el cuello revisando las legalidades de este tipo de cosas. No sería la primera vez que haríamos algo Ilegal. poco ortodoxo. Y oye, lo peor que hemos sufrido es una multa, así que pensamos que no sería tan complicado. El equipo que iría era mi confitrión Andy y yo... Nombres completos, por favor. Mi confitrión Andy Kane, al igual que Peter Warhol en el sonido, Antonia Farrow, Tony en el trabajo de cámara. Y luego pasó que Pete se acobardó unos días antes de que fuéramos al lugar. Tal parece que no le agrada pensar en el asbesto. Creo que lo entiendo, pero eso significaba que estaríamos cortos de miembros de sonido, así que llamé a unos contactos para ver si alguien sabía de una persona que pudiera reemplazarlo. Bueno, George Baker, quien dirige un podcast de What the Ghost, conocía a alguien. Me dijo que ha hecho algunos episodios en ubicaciones específicas en su podcast, con una ingeniera de sonido llamada Sarah Bangwin, que era de completa confianza.
aunque George me advirtió que era un poquito social. Supongo que no necesitábamos que hablara mucho, siempre y cuando hiciera su trabajo. Así que la llamé. Sara accedió a ayudarnos y creí que el episodio saldría bien. Y bueno, la noche del 12 de enero llegó. Tony vino a recogernos, ella tiene la van, así que generalmente es quien maneja. Andy y yo vinimos juntos, así que nosotros tres fuimos a recoger a Sara. La dirección decía que era Sydenham, al sur de Londres, pero cuando llegamos al edificio se veía oscuro. No creo que estuviera abandonado ni nada parecido, pero estaba segura de que no había nadie en casa. Andy salió de la van y llamó al departamento desde la puerta, y tras un minuto de espera nadie respondió. Todos nos pusimos un poco ansiosos, porque si no teníamos un técnico de sonido, no habría programa, así que llamé a Sara por teléfono y fue inmediatamente a buzón de voz. Estaba a punto de gritar de frustración, pero cuando estuve a punto de guardar el teléfono me llegó una llamada de un número desconocido. Contesté y de inmediato escuché su voz. Me preguntaba que si estábamos afuera. Le respondí que sí y colgó la llamada al instante. Todos miramos hacia la puerta, pero pasaron otros 2 minutos y nadie salió del edificio. Entonces, de la nada, escuchamos un golpeteo en la parte trasera de la van. Salí y ahí estaba Sara de pie. Era pequeña, realmente pequeña, de cabello café oscuro corto. Usaba pantalones cargo cortos y una playera gris, chaqueta ligera oscura. Lo creí un poco raro porque estábamos a mediados de enero y claro, me refiero que era un invierno leve, pero definitivamente no era un clima adecuado para usar una playera. Le dije mi nombre, pero ella solo asintió y encendió un cigarro. Le iba a decir que preferíamos que no fumara en la van, pero ya había abierto la puerta, entrado a la van, exhaló humo. Recordé la advertencia de George que decía que era un poquito social y me odié por no haberle preguntado más al respecto. Como sea, ya estaba con nosotros, teníamos un técnico de sonido, así que sería posible hacer el episodio. Manejamos casi 2 horas hasta el hospital. Estaba el Adshorn de Ansper. Todo lo que tengo que decir sobre el viaje es que fueron las 2 horas más largas de mi vida. Sara no habló mucho, si le preguntábamos algo, solo tenías una palabra como respuesta y lo juro, hizo todo lo posible para hallar la respuesta más corta posible. Fumaba sin parar, así que tuvimos que abrir las ventanas y nos estábamos congelando en la van. Y también era, no sé, el olor más raro. Definitivamente era Sara. El olor era como perfume terrible, tosco y vagamente floral. Pero no era una cosa esencial que hubiera reconocido anteriormente. No me agradó, pero era difícil notarla con esos malditos cigarros. Pude notar que Tony tampoco la estaba pasando bien. Andy parecía feliz, pero él es de las personas más relajadas que conozco, así que no me sorprendió. Llegamos a Aldershot a las 8 de la noche, más o menos, y nos dirigimos al antiguo hospital. Nos tomamos un tiempo en encontrarlo, pero finalmente lo vimos, oscuro y silencioso entre la noche oscura. En un edificio bastante imponente, con la torre reloj en la punta afilada que estaba en la entrada principal. Nos estacionamos algo lejos del lugar, por si alguien de la seguridad privada hallaba la van, no la asociara con el hospital, y caminamos hacia el lugar. Mientras nos acercábamos, me di cuenta de que Sara se estaba quedando atrás. Le pregunté si estaba bien y ella solo me miró y me dijo: «No me contaste sobre este lugar». Había verdadero enojo en su voz. Me quedé sorprendida, no solo porque era la mayor cantidad de palabras que le había oído decir, sino porque también le había informado del lugar y de su historia con mucho detalle cuando la contacté por primera vez. Se lo volví a decir, pero ella lo negó. Le pregunté si eso sería un problema y luego ella tomó un momento para pensarlo. Encendió otro cigarrillo. Lentamente encogió sus hombros. Ya después, y sin decir palabra alguna, tomó su mochila y caminó en dirección al edificio. Entrar no fue un problema. La ventana del primer piso era grande y al parecer no éramos los primeros en allanar el lugar. Algunas tablas que cubrían las ventanas ya estaban separadas, así que prendimos nuestras linternas y entramos. Y bueno, el fantasma
particularmente que buscábamos en este episodio era una dama gris. Hay damas grises en todas partes. Digo, no es una clasificación oficial de fantasmas, pero si encuentras algo embrujado en Inglaterra, hay una gran posibilidad de que el fantasma se llame la dama gris. Antiguos hospitales, asilos u orfanatos son supuestos lugares que resguardan a uno o más fantasmas, que eran enfermeras o algo por el estilo, en cualquier lugar donde las mujeres tuvieran un deber. Y el Hospital Militar de Cambridge no era la excepción. Varias historias antiguas eran de soldados siendo visitados por una aparición en la noche mientras se recuperaban en los pabellones, o de algunos miembros del público cuando fue abierto a la población civil después de la Segunda Guerra Mundial. Generalmente son encuentros benignos, incluso amables, así que nos debatíamos entre llevarlo a una perspectiva de miedo o construir una historia más emocional. Eventualmente nos decidimos por ambas, tanto en investigación como en narración, y luego veríamos qué pasaba en términos de fenómenos, y así alternarlo con lo más apropiado. Durante toda la discusión Sara estuvo en completo silencio. Estaba fumando un cigarro tras otro, moviendo la linterna de un lado a otro deliberadamente, como si estuviera buscando algo, y tuvimos que ajustar nuestras tomas constantemente para evitar que sus nubes de humo nos interfirieran la filmación. Traté de ignorarla, pero para ser honesta, su presencia me estaba aterrando más que el lugar en sí. Así pues, comenzamos a recorrer el lugar, narrando su historia para la cámara. Nos aseguramos de grabar 2 veces los lugares, que eran suficientemente espeluznantes. Una vez con luz baja y fría de las linternas. Luego cambiamos a focos más cálidos en caso de que necesitáramos usar el material en un ángulo más trágico. Los constructores claramente estuvieron ahí antes y marcaron varios lugares con pintura en aerosol. Era un poco perturbador, ya que el color rojo que usaron me hizo pensar varias veces que eran salpicaduras de sangre. Así que me estaba convenciendo el ángulo del hospital aterrador. Y claro, también estaban los grafitis normales. En su mayoría era una colección común de manchas y nombres, pero hubo uno que resaltaba entre los demás. Estaba en lo que algún momento fue la sala infantil, sobre un mural de Winnie Pooh. Alguien había garabateado en pintura negra las palabras: la seda no se cocerá, si la carne del carnicero no vendrá. Así que sí, para cuando terminamos, todos estuvimos de acuerdo en ir con perspectiva aterradora. Aunque no tuvimos ningún encuentro, así que apenas obtuvimos el material que necesitábamos. Nos dirigimos hacia la sala principal, que ahora era una habitación enorme y vacía, y que con el solo metal de las cortinas en lo alto, instalamos el equipo de detección y nos alojamos allí durante toda la noche. Cada uno tenía un turno de vigilancia, y eso nos aseguraba de que alguien estaba despierto si llegaba a haber algún encuentro. Estaba indecisa de darle a Sara un turno, ya que había actuado tan extraño todo ese tiempo, pero cuando se ofreció para el turno de las 2 a las 4 de la mañana, ya sabes, el turno que nadie quiere, no pude negarme tan fácilmente. Estaba en el turno antes de ese y no me pareció haber mucho que reportar. Un pequeño cambio de temperatura más o menos a la 1 de la mañana, el cual firmé, a pesar de que decidimos no usar el material. Cuando ya eran las 2 de la mañana, caminé hacia donde estaba Sara durmiendo. Ya llevaba un rato dejando de fumar, obviamente, y ese extraño perfume floral se sentía más fuerte que nunca. Estiré el brazo para tocarle el hombro y despertarla. Cuando se volteó, me miró fijamente. No hubo signos de fatiga en sus ojos, y no pude parar de pensar de que probablemente no había dormido en ningún momento. O al menos apenas descansó muy, pero muy poco. Traté de no pensar mucho en eso mientras se acomodaba en mi saco sobre el frío suelo del hospital. Y lo último que escuché antes de dormir fue el clic del encendedor de Sarah Blandwick. Me desperté 1 hora después. No sé qué me despertó, pero los otros seguían durmiendo. Me di cuenta de que no podía oler el cigarro, y al mirar alrededor noté que Sara se había ido. Estaba totalmente oscuro, solo había una pequeña porción de luz de luna asomándose por las ventanas, cubiertas de tablas. Encendí la linterna y revisé las lecturas. No hubo cambio en el lector
electromagnético, pero sí parecía que la temperatura había bajado drásticamente hacía 10 minutos. Esperé por 5 minutos, pero Sara no regresó. Comencé a preocuparme un poco. Debía haber despertado a los otros, pero no quería avergonzarla enfrente de todos si resultaba que solo había ido al baño. De cualquier forma, en ese caso, debió de haber despertado a alguien para que cubriera el turno, pero difícilmente había actuado profesionalmente mientras trabajaba con nosotros, así que no me sorprendía que no hubiera hecho. Después de otros 5 minutos decidí ir por ella. Tal vez el lugar influyó un poco, pero todas las sospechas sobre Sara me estaban volviendo paranoica. Decidí no llevar ninguna linterna y en su lugar tomé una de las cámaras que nos usaron y encendí la configuración de visión nocturna. A través de la cámara pude ver bien por dónde iba. Comencé a revisar el primer piso. La visión nocturna convierte todo en formas oscuras y cada vez que giraba por una esquina parecía que algo estaba ahí, justo afuera del rango de la cámara. No pude ver o escuchar nada, pero estaba ahí. Lo podía sentir. En ese lugar también se percibía un olor que cada vez se volvía más fuerte, pero no era humo de cigarro o el perfume extraño de Sara. Olía a cobre, con una fragancia combinada ácida y agria, una pizca muy leve de amoníaco. Lo admito, estaba asustada. Tenía tanto miedo que ni siquiera pensé en lo bueno de todo esto se vería en el programa. No miré la cámara o dije ningún comentario, tampoco hice otro movimiento aparte de la mirada cercana a la pantalla. Mientras subía las escaleras hacia un piso de arriba, comencé a escuchar algo. Sonaba como si alguien estuviera hablando. Era el sonido suave, rápido y desesperado, con algo que sonaba casi como súplica. Venía de una de las habitaciones de los pacientes del pasillo. Me escabullí lentamente hacia esa dirección, sintiéndome absurda por lo asustada que estaba en esa posibilidad de que me descubrieran. Llegué a la puerta usando la cámara, miré su interior. Sara estaba ahí, con su mochila, junto a ella. Gesticulaba rápidamente y hablaba sin parar, pero no vi nadie en el cuarto. No pude entender mucho, pero escuché las palabras allanar y no intencional varias veces y disculpas en sus susurros. Estaba a punto de llamarla cuando de repente ella se enderezó. Parecía que tenía dificultades para respirar. Luego escuché un golpe y pareció que arrojaron a Sara contra el otro lado de la habitación con una fuerte ráfaga. Se golpeó contra la pared con brusquedad y escuché algo que se quebraba mientras caía al suelo y un rastro de sangre marcado en la pared. Me quedé paralizada, no sabía qué hacer. Parte de mí quería correr hacia ella y saber si estaba bien, es solo que no pude moverme. Después de unos segundos Sara se movió, gritó algo en dirección a toda la habitación. Esta vez fue una lengua que no conocía y se puso de pie. Se quitó la chaqueta y vi que algo estaba terriblemente mal con su brazo izquierdo. Partes de él colgaban sueltas en su lugar. Se había golpeado contra la pared. Lo sujetó con su mano y... Bueno, esta es la parte donde mis compañeros se habrían burlado antes de despedirme de la industria. Se arrancó la piel con su brazo izquierdo, como si estuviera quitando un guante. La vi estirarse, desprenderse de lo que fuera que estuviera debajo. En la pantalla de la cámara no pude ver lo que cubría, lo que estaba debajo, pero era negro, brillante. Nunca voy a olvidar el sonido de la piel desprenderse de su brazo. Apenas se la quitó, estiró la piel y luego se la volvió a poner sobre su mano, estirando de ella hasta que quedó apretada. Tomó su mochila y debajo del paquete de cigarros sacó una engrapadora y sin ayuda de nadie más que la suya, de manera lenta y consciente, pegó la piel sobre su cuerpo. No sé por qué fue en ese momento en el que huí. Me pude haber ido en cualquier momento antes de que eso pasara. Pero por alguna razón eso fue lo que llegó a mi límite. Y bajé rápidamente las escaleras tan silenciosamente como pude. Sara volvió más o menos 15 minutos después y no pareció sospechar que la hubiera espiado. Me quedé despierta el resto de la noche, oliendo el humo del cigarro y el rastro de su extraño perfume floral. Nunca le pregunté a nada al respecto. Nunca se lo dije a los otros.
Obtuvimos todas las tomas diurnas del hospital militar que necesitábamos casi en total silencio. Aunque Andy seguía intentando comenzar una conversación. El viaje de regreso no fue mejor. Intenté obtener un vistazo del brazo de Sarah, pero su chaqueta lo cubría por completo. La dejamos en Sydenham y nunca la volvimos a ver. Al final fue Tony quien dijo que no volveríamos a trabajar con Sarah Baldwin otra vez. Aparentemente percibió vibras extrañas y no era cómodo trabajar con ella, y estuve de acuerdo, pero nunca dije mis razones. A pesar de todo, el episodio terminó bien, aunque no incluí nada de lo que vi esa noche. Interesante. Dijiste que grabaste un video de lo ocurrido. Sí, les di una copia, pero al verlo de nuevo la grabación está tan distorsionada que no puedes ver nada. ¿Y estás segura de que no estabas soñando? ¿Estás jugando? Es solo que debo considerar todas las posibilidades. En tu área de trabajo es obvio que debes tener una imaginación muy poderosa. Claro, genial. Debí saber que esto sería una total pérdida de mi tiempo. Probablemente. La única evidencia que tienes está tan manipulada que se volvió casi inútil. Pero haremos toda la investigación que podamos. Bueno, muchas gracias. Estaremos en contacto si necesitas algo más. Fin del testimonio. Como le mencioné a la señorita King, no hay mucho que pueda hacer con este testimonio con respecto a la información con la que podamos hacer seguimiento. El Hospital Militar de Cambridge está en proceso de ser transformado en una vivienda residencial en estos momentos, así que no podemos hacer mucho por ello. Hay testimonios pasados de un fantasma de una dama gris, especialmente en la forma de una enfermera, aunque ninguno de ellos le llega a los talones a este en términos de manifestaciones. No pudimos contactar a Sarah Baldwin. La dirección en Sydenham que la señorita King nos dio no ha sido habitada en los últimos 6 meses y ella no aparece en la lista de antiguos inquilinos. Contactamos a Georgina Berker, quien confirmó que sí había trabajado con Baldwin en 2 episodios en el podcast de What the Ghost, teniendo contacto con ella anteriormente por un suceso de interconexión. No sabía nada de su vida privada y no volvió a trabajar con ella después de aquellos 2 episodios. Tampoco el número telefónico o la dirección de correo electrónico han dado alguna respuesta. Sin embargo, ¿de dónde es que reconozco el nombre de Sarah Baldwin? Si tengo tiempo puede que busque los archivos antiguos. Veré qué puedo encontrar. El material que nos dio la señorita King está tan manipulado como nos advirtieron que estaba. Es virtualmente imposible de ver. Es solo estática y distorsión. Solo hay 1 o 2 momentos en el que la calidad es lo suficientemente decente para que se pueda ver algo. Parece estar en una habitación de hospital, como lo describió. Lo único que difiere de lo que la señorita King testificó es que parecía haber 2 figuras en la toma en vez de una sola. La primera parece estar arrodillada y coincide con la descripción de Sarah Baldwin. La otra figura es mucho más alta y parece estar señalando algo, y aunque ninguno de sus rangos puede describirse, no parece estar tocando el suelo. Fin de la grabación.